Todas son Equestria Girls. Al fin una luz se encendió, mi día iluminó como el sol al llegar mis amigas. Tú tenías razón, pues mejor todo es si estamos juntas. Una obra maestra hacemos todo aquí. Cuando están yo me siento feliz. Todas son Equestria Girls. Vuelvo otra vez cuando estudiaba aquí con maldad y en soledad. Quería una amistad que me quisiera ayudar. Yo sola no pude hacerlo. Hemos llegado lejos, son 1000 recuerdos dentro, historias que vuelven a despertar. Y si quiero acordarme, ya sé dónde encontrarte. En mis páginas tú estás siempre. Recuerdo la vez que tu corona perdí y tú ahí junto a mí. Falta más por cantar y magia aplicar. Todo es tan especial. Las gemas eligieron estar. Hemos llegado lejos, son 1000 recuerdos dentro, historias que vuelven a despertar. Y si quiero acordarme, ya sé dónde encontrarte. En mis páginas tú estás siempre. Por siempre. Por siempre. En mis páginas tú estás siempre. Disculpa, Lo siento, es que no te vi llegar. llevo aquí un buen rato. Pues no me di cuenta. Había intentado llamar tu atención desde la mitad de la canción. Ella sí que es muy discreta. Sí, y conocemos a gente bastante tímida, ¿no es verdad? ¿En serio? ¿A quién? Soy Sunset Shimmer, presidente del comité del anuario y editor en jefe. ¿Te quieres unir? Nos serviría la ayuda extra. Soy Wallflower Blush. Mucho gusto. He estado en el comité del anuario todo el año. Nos conocemos desde el 9º grado. Y yo digo que me da gusto conocerte. No me dejaste terminar. Como sea. Ya conté todos los votos para los superlativos del anuario. Mejor candidata al éxito, mejor sonrisa, gracioso del salón. ¡Oh! ¡Ganamos mejores amigas! Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Twilight y yo. Siempre supe que las quería, pero ya es oficial. En formato de anuario. El alumnado ha hablado. ¡Ay, bien por microchips! Mejor candidato a inventar la fusión en frío. No es razón para sentir envidia. ¡Nada! No te angusties, Twilight. Sabemos que eres una genio. Además, solo es el anuario. ¿Solo es el anuario? Ya la armaste en grande. El cuerpo estudiantil me ha encomendado la gran responsabilidad de recolectar sus recuerdos en todas las páginas de este anuario. En 30 años tal vez no recordemos todo, pero sí vamos a recordar lo que esté ahí. Pues yo te suplico que no nos pongas junto a mejores músculos. Cada vez que cerremos el libro parecerá que besamos a Bulk Biceps. ¿Qué tal si tomamos nuestra foto en la playa el sábado? Todas se tienen que ver adorables. ¡Sí, en la playa! Haré mis famosos cupcakes diversión bajo el sol. El ingrediente secreto es el bloqueador comestible. Factor de protección 1000 vertido. La gran y poderosa Trixie exige hablar con la editora del anuario inmediatamente. Ay, por desgracia para mí, soy yo. ¿Qué es lo que quieres, Trixie? Justo como
como lo sospechaba. Yo no fui nombrada la más grandiosa y más poderosa. Explícamelo, Sunset. ¿Cómo te lo explico? No ganaste la más grandiosa y poderosa, por eso no era uno de los superlativos. Tampoco la mayor malvada lo era. Pero eso no te impidió ganarlo nuestro primer año aquí. Eso fue diferente, porque toda la escuela votó por ella. Era súper mala. Claro que todos sabemos que ganaste el derecho de no ser recordada de esa forma. Gracias. No vamos a tener la más grandiosa y poderosa de superlativo. Lo siento. Ay, tú eres la que lo va a lamentar, Sunset Shimmer. Cuando menos te lo esperes, voy a conseguir mi venganza. Y entonces voy a desaparecer así. ¡Contemplen la salida de la maga! Permíteme. De hecho, ya íbamos de salida. Yo voy a terminar. ¡Uy! Olvidé apagar las luces. En la oscuridad. Querida princesa Twilight, creo que te alegrará saber que las chicas y yo ganamos mejores amigas para el anuario. Después de todo, si no me hubieras perdonado, aún sería la alumna arrogante que se fue de Ecuestria. Tú me diste la segunda oportunidad que no merecía, y nunca voy a olvidarlo. Tu amiga, Sunset Shimmer. Foto grupal, ensayo número 36A, séptimo intento exitoso. Su vista no las ha engañado. Al fin ha inventado una cámara sensible a las selfies. Se coloca en posición en cuanto detecta una oportunidad de selfie. Yo prefiero tomar las selfies yo misma. Sí. ¿Cuál de estas usaremos para la fotografía? O sea, entre la blanca o las otras blancas. Esta es avena tostada y lana de cordero, cascarón, merengue, nimbo claro. Y bueno, esta sí es blanca realmente. Sí, esa es a la que me refería. Tranquila, Rarity, yo la alcanzo. ¡No, yo lo hago, yo! Yo lo hago, yo lo hago. No la alcancé. ¡Monstruo marino, monstruo marino! Pues si la tortuga dice que la marea va a subir. Hay que tomar la foto, se nos pueden mojar los tobillos. ¡Ay, es tan considerado! ¡Ay! ¡Ah, Twilight! ¿Lograste que funcionara el sensor? Ok. Bien. ¿Quién está lista para la foto de las mejores amigas? ¿Qué fue lo que hice? ¿Quieren hacerlo ahora o quieren nadar primero? ¿Qué tal el agua? ¿Sunset Shimmer pidiéndonos estar en nuestra foto de mejores amigas? ¡Ja! Ya lo he oído todo. ¿Me perdí de algún chiste? El único chiste es lo que sea que estés tramando, actuando como si fueras nuestra amiga. Y no es nada gracioso. Porque tú no eres amable y no somos amigas. Esperen, ¿qué? ¿Tienes puré de manzana en los oídos? Te dije que no somos... Claro que puedes. Lo siento muchísimo. Mis amigas me van a apoyar. Parece que fui borrada. Esto tiene que ser una pesadilla. Despierta, Sunset. ¡Despierta! ¡Au!
No, ya lo estás. ¡Au! ¡Yo también! Puedo ver sus recuerdos y no estoy en ellos. ¿Y exactamente cómo es que puedes ver nuestros recuerdos, Sunset? Con esto. Obviamente es una imitación barata de los nuestros. Los obtuvimos todas juntas. Estaban ahí, ¿lo recuerdan? ¿Por qué aún sigue hablando con nosotras? Pinkie Pie, ¿qué hay de cuando fui a tu pijamada antes de la batalla de las bandas? ¡Ja! Lo más cerca que has estado de una fiesta mía fue en primer año cuando fingiste que eras Applejack y me escribiste: tu fiesta es más ñoña que un pato hambriento con botas. Yo jamás diría algo así. Y, de verdad, hirió mis sentimientos. Y no fuiste muy buena con los patos tampoco. Eso fue hace mucho tiempo. Twilight, me recuerdas, ¿verdad? Hemos vivido muchas cosas juntas. Por favor. Solo te he visto una vez, cuando me gritaste en los juegos. ¿Que ya nadie recuerda que he cambiado? Tal vez no alguien en este mundo. Vuelvo enseguida. No te apresures a volver, querida. Querida princesa Twilight, esto te parecerá extraño, pero ¿somos amigas? Yo soy... ¿buena? Por favor, contesta. Pues claro que somos amigas. ¿Te sientes bien? ¿Qué está pasando? Es difícil de explicar. Sería más fácil en persona. Bueno, no en persona, es un decir. ¡Twilight! ¿Sunset? ¡Ups! Intentaba abrazarte. Bueno, ¿qué ha sucedido? Esto es grave, Sunset. Va más allá de cualquier cosa que haya escuchado. Aunque ¿Qué? se me acaba de ocurrir una idea, pero tal vez no te guste. Haré lo que sea por recuperar a mis amigas, Twilight. Existe una pony que tal vez te puede ayudar, pero no sé si quieran verse mutuamente. ¿Quién? Ay, claro. ¡Hola, princesa Celestia! Jamás vas a creer quién volvió. De hecho, tal vez puedas adivinar porque está justo aquí, pero... ¿Sirve de algo? Princesa Celestia, la última vez que nos vimos aquí, yo era una alumna sarcástica que te traicionó y te abandonó. Yo no lo habría dicho de esa forma. Lo que Sunset quiere decir es... Digo que me presento ante ti como una pony diferente, pidiendo humildemente clemencia, orientación y conocimiento. O si quieres me voy y ya no me tendrás que volver a ver. Te he echado de menos, Sunset Shimmer. Lo siento mucho. No estoy familiarizada con el hechizo exacto que le borró la memoria a tus amigas, pero parece que la magia de Equestria está funcionando en tu mundo. Exacto. Los efectos de ese cruel encantamiento podrían anunciar una catástrofe inimaginable si no se resuelve. Lo siento, solo suelo oírte decir el estacionamiento docente no es para alumnos. Ese estacionamiento docente del que hablas suena como un lugar muy poderoso. Las respuestas que buscas están en la biblioteca de Canterlot. Hay mucho más de 1 millón de libros aquí. Ya quisiera, pero descuida. Estás viendo a una pony que conoce este lugar como la palma de su casco.
¿A dónde vas, princesa Celestia? A la sección restringida. Ay, yo no. Respira, Twilight. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Cuántos libros! ¡Todos sin leer! ¡Piezas históricas antiguas! Es que creía... ¡No puedo! ¿Segura que quieres ayudarme a superar todo esto? ¡No intentes arrebatarme esto! No, puede ser. ¿Puedes creer que están los cantos de Canterlot volumen 31? ¿Oíste bien? 31. Sunset es donde se pone mejor. ¡Por aquí! ¡Una advertencia de Wendigo de la era preecuestrense! ¡No es posible! ¿Tú sabías que el canciller Puddinghead trató de aprobar una ley para hacer que los ponis terrestres tomaran jugo de zanahoria en cada comida? Yo sí sé eso. Ahora. Parece que te tocó leer los libros divertidos. Tal vez deberíamos descansar de la búsqueda. Porque yo ya encontré algo. ¿Has oído de las 7 pruebas de Clover el hábil? Obviamente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se remonta a la época previa a la fundación de Equestria. Mira todo esto. Piedra de la memoria. Eso suena prometedor. Le perteneció a una malvada hechicera que era casi invencible. Con la piedra de la memoria podía borrar la memoria de cualquier pony, incluso fragmentos de recuerdos. ¿Fragmentos como recuerdos de que soy buena? Clover el hábil sabía que había que parar a la hechicera y destruir la piedra, así que la persiguió por mar y tierra. Pero cada vez que se acercaba, la hechicera le borraba la memoria y escapaba. Pero él seguía encontrándola. ¿Cómo? Con estos trozos de pergamino anotó todo eso en secreto para saber qué había pasado y a dónde ir, como un rastro de migajas. ¡Qué hábil! Clover, sí, ya entendí. ¿Qué pasaría al otro lado de ese portal? Falta la última página. Clover debió ocultarla para evitar que alguien más hallara la piedra de la memoria. Sunset, ¿qué tal si la piedra de la memoria está en tu mundo? ¿Y si alguien está usándola para hacer que todo el mundo me odie otra vez? ¿Pero quién? Llevamos aquí mucho rato. Es hora de otra capa. Estuve pensando, ¿deberíamos preocuparnos por Sunset Shimmer? Sí, preocuparnos porque regrese. Creo que es una pena cómo las trata, fingiendo que es su amiga. Es obvio que está tramando algo malo. Sunset cree que toda la escuela está solo para obedecerle. ¡Agua, por favor! Oigan, ya que la presidente del anuario parece tener una pequeña crisis de identidad, me parece que ahora la vicepresidente debe reemplazarla. Y pues, ¡esa eres tú, Rarity! Si esa es tu manera de pedir que te nombren la más grandiosa y la más poderosa, la respuesta es no. ¿Y qué no tuvimos esta conversación ayer? No puedo recordar muy bien. Tal vez lo hablamos, tal vez no. La memoria es algo muy variable. Nunca se sabe cuándo olvidarás algo importante, como lo grandiosa y poderosa que soy yo. Por eso es que necesito estar en el anuario. Entonces voy a pensarlo. Solo eso quería. Ya debería volver a mi mundo. Podría convencer a mis amigas de que digo la verdad ahora que sé lo que buscamos. La piedra de la memoria. Me quedaré aquí a buscar en la sección restringida de arriba a abajo hasta averiguar cómo restaurar la memoria de tus amigas. Si es que eso es posible. ¡Ay, sí es posible! Aunque tenga que reorganizar toda esta biblioteca por tema o tal vez cronológicamente. Lo voy a resolver. Gracias. Gracias a las dos. Esto es un gran contraste de la última vez que nos despedimos. Pero ahora ya no eres de esa forma. Con cada decisión que tomas, demuestras más que tienes un corazón bueno. Es que tuve una buena maestra. ¿Y yo una buena alumna?
¿Insinúas que yo no fui una buena maestra? No, estaba... Ella no dijo lo que eso, dije y es yo- que ella es... ¿La princesa Celestia tiene sentido del humor? Creo que no soy la única que cambió. No me voy a guardar nada esta vez. ¡Eso es lo que temo! ¡Adelante, Rainbow Dash! Tú y Rarity se han ganado un boleto de ida en el tren directo a Las Vamos a Aplastar. Buena ferocidad, Pinkie Pie. Gracias, estuve practicando todo el día. ¡No es verdad, pequeña cámara bebé! ¡Estás en mi terreno ahora! ¿Alguien tiene celos? Por favor, solo cuando el abrelatas aprenda a traer cosas. Eres lo peor. Buenas noticias. Logré deducirlo. Alguien les borró la memoria con la magia de Equestria. No lo recuerdan, pero aún somos amigas. Esta es la piedra de la memoria. ¿Alguien la reconoce? Claro, no creo. Pero miren. ¿Lo ven? Esta es la prueba. Sí somos amigas. Ay, por favor. Ella es la misma chica que hizo fotos falsas impecables de su amiga destruyendo el gimnasio. Sí, espera un momento. ¿Se supone que yo soy la que hizo esa cara tan absurda? Yo jamás haría una cara como esa. ¡Es ridículo! Falsa, sin duda. Mi trabajo aquí está hecho. Trixie, fuera. Y no lo olvides, Rarity. Prometiste incluirme en el anuario. Espera, ¿hiciste qué? Fue un accidente. Te ayudaré a arreglarlo. Creo que ya ayudaste demasiado. No quiero tu dinero para el almuerzo. No soy mala. ¿Entiendes? ¡No soy mala! Bien, aquí estamos. Aquí estamos, de hecho. ¿De verdad quieres hacer esto aquí, en el pasillo, frente a todo el mundo? Tú decides. ¡Contempla! La alumna más grandiosa y más poderosa de la escuela Canterlot. Si acaso este modelo a escala no te convence, no sé qué lo hará. ¿Dónde está la piedra de la memoria? ¿Pusiste a mis amigas en mi contra solo porque no te incluí en el anuario como la más grandiosa y poderosa? ¡Ese título ni siquiera existe! ¿De qué cosa estás hablando? ¡Ese título no existe! No, ¿cuál piedra de la memoria? La que usaste para borrar la memoria de todos, manipuladora. ¡Arrogante! ¿Una piedra que puede hacer que todos olviden los malos trucos que he hecho? Que en realidad no son trucos. Tu patética piedra palidece en comparación con la gran y poderosa Trixie. No puedo creerlo. No tienes la menor idea de lo que estoy hablando. No la tengo. Lo siento. ¿Alguien de verdad borró todos los recuerdos que tenían sobre ti? Ajá. Y a pesar de que todos sabemos que eres la mayor malvada, ¿dices que ya no eres mala realmente? Es complicado. Así que tienes la idea de quien se supone que eres, pero nadie en la escuela te ve de esa forma. ¿Eso pasa? Créeme, yo te entiendo. No puedo creer que la única persona que me crea sea la que llamé manipuladora, arrogante. Lo siento.
Lo tomé como un cumplido. Déjame ayudarte a buscar la piedra. ¿Qué ganarás con eso? Nunca. Por supuesto que no. Bueno, si prefieres seguir siendo la mayor malvada, por mí está perfecto. Busqué en todas partes. ¿Por qué no encuentro las páginas faltantes? ¡Siempre he sido buena contigo, biblioteca! ¡Ah! Ahí está. La última pieza estaba en el compartimento secreto. Clover el hábil sepultó la piedra. Esa formación rocosa debe estar en alguna parte del otro mundo. Pero aquí no dice cómo recuperar los recuerdos. Ah. Tal vez si hubiera destruido la piedra enseguida, algunos de mis recuerdos habrían regresado. Pero cuando el sol se pone al tercer día de que eliminaron un recuerdo, queda borrado para siempre. Tienes que advertirle a Sunset Shimmer cuanto antes. Bien. ¿Por dónde empezamos, compañera? ¿Qué te parece con nuestro título? Se me ocurre la gran y poderosa Trixie y su medianamente aceptable detective asistente. ¡Uy! ¡Qué bromista! Una cafetería llena de sospechosos. 2 detectives y solo una piedra de la memoria. Parece imposible. Pero también sacar un conejo de un sombrero y eso lo hago seguido. Hablemos de motivos. ¿Quién aquí te odia como para borrar los buenos recuerdos que tenían de ti? Si te remontas lo suficiente, todo el mundo. Ay. Enemigos conocidos, todos. Ay, ¿cómo están, chicas? ¿Ambas se sienten bien? Eso depende de que también contestes mis preguntas. ¿Alguien ha venido a quejarse de problemas de la memoria en las últimas semanas? No que yo recuerde realmente. ¿No puedes recordar? Llegamos tarde. ¿Hay algo que puedas decirnos sobre ella? Sea lo que sea. No se puede saber con un dibujo. Ok. Solo que es félsica intrusiva e ígnea, de textura granular, probablemente de estructura equigranular, con un poco de biotita, mica y anfíboles. Al menos 65% de feldespato alcalino por volumen, con un punto de fusión de 1250 grados, más o menos 10 grados. Lamento no poder ayudar más. Claro, parece que solo hallamos callejones sin salida. Pero, la verdad, aún podría ser peor. Ay, ya es peor. Como nuevo, foto grupal de las mejores amigas, toma 2, número 36A, intento 8. ¡Mejores amigas! ¡Ay, deja de mirar eso! Solo te vas a sugestionar. No puedes pensar si lo haces. ¡Ay, piensa, Trixie! Quería venir a ver quién nos faltaba. Pero ya hablamos con todos, de la A a la Z. Espera, no hay foto. Wallflower Blush. ¿Quién es Wallflower? Estoy justo aquí. Hola. ¿Quién eres? Wallflower. A ti te conozco desde el 3er grado. Sí, recuerdo el 3er grado. No a ti en específico, pero qué grandioso fue. La gran y poderosa Trixie estrenó su truco de desaparecer ranas. Por cierto, mucha gente no sabe cuánto trabajo cuesta criar renacuajos. Los tienes que cuidar y consentir Sunset, mucho. creemos que la piedra de la memoria fue enterrada bajo esta formación de rocas. Y si no destruyes la piedra de la memoria hoy para cuando se ponga el sol, todos los recuerdos se van a borrar para siempre. ¿Cómo se supone que hallaré una formación de rocas que se parece a esa formación de rocas? Eso servirá. ¿Te puedo hacer una pregunta boba, Wallflower? ¿Dónde tomaste esa fotografía? Ese es mi jardín. Bueno, el jardín de la escuela realmente. Soy presidente del club de jardinería. Además, yo lo fundé. Y yo soy la única miembro y la única persona que ha estado en el jardín y que lo ha visto y que ha preguntado por él. Realmente no te agradan las personas, ¿eh? Estaba pensando en añadir esta foto en alguna parte del anuario. ¿Qué te parece?
Lo siento, Sunset no deja que cualquiera incluya cosas en su anuario, a pesar de lo mucho que alguien lo merezca. No, deberías hacerlo, Wallflower. Así que no te pediremos que trabajes en eso. ¿Qué? La gran y poderosa Trixie está enojada y ofendida. ¿Qué estás...? Eso fue diferente, porque toda la escuela votó por ella. Era súper mala. Claro que todas sabemos que ganaste el derecho de no ser recordada de esa forma. ¿Por qué habrías de notarme? Después de todo, tú eres Sunset Shimmer. Todo el mundo te adora ahora. ¿Por qué no ven que no has cambiado? ¿Tú le borraste la memoria a todos? Sí. Espera, ¿quién dices que eres? No me ves pertenecer. Aquí yo sola estoy, junto con mi sombra. Siempre sola voy. Podría mis sueños compartir y verían así que más que alguien gris soy yo. Hay mucho más en mí. Invisible soy, invisible soy. No ven que estoy aquí. Invisible soy, invisible soy. Me ignoran, es así. Debajo de mi foto se pueden leer palabras sin sentido que no tienen más que ver. Mi anuario está en blanco, pues nadie quiso firmar. Memorias que se pierden hasta el día final. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Qué mal te he hecho yo! De verdad, ni siquiera te conozco realmente. ¡Exacto! Lograste engañar a todo el mundo, pero ahora ya saben que eres la mayor malvada. Ahora vas a ver lo malvada que soy. Oigan, alto, alto, alto. No hay que enfurecer a la persona que tiene la gran roca poderosa y misteriosa. No me gustan las confrontaciones. Solo hay que olvidar que sucedió esto. ¡No lo borres! Ay, ¿qué te decía? Apuesto a que era algo genial, pero ahora... ¿cómo es que ya son las 3 en punto? ¿Por qué no se abre esta puerta? Y de hecho, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya no lo recuerdo. ¿Hay alguien allá afuera? ¡Ayúdenos a abrir la puerta! Si no salimos de aquí y averiguamos quién tiene la piedra, en muy pocas horas ya será tarde para restaurar la memoria de todos. Perderé a mis amigas para siempre.
¿Cómo vamos a atrapar a alguien que puede borrarnos la memoria cada vez que estamos cerca de descubrirla? Siendo inteligentes. ¿Qué? Me escribí una nota. Mira el video. Sí. Estuvo grabando todo el tiempo. ¿La cámara de Twilight? ¿De qué habla Sunset? No recuerdo haberlo hecho, pero debí anticipar que nos borraría la memoria. Así que presioné grabar. Ese es mi jardín. ¿Pero quién es esa? Wildflower Blush. Ese nombre no me suena. No me ves pertenecer. Ah. ¿Qué canción tan larga? ¡Qué mal te he hecho yo! ¡De verdad! ¡Ni siquiera te conozco realmente! ¡Exacto! Lograste engañar a todo el mundo, pero ahora ya saben que aún eres la mayor malvada. Ahora vas a ver lo malvada que soy. Tiene algo de razón sobre ti. Sí, gracias. En realidad, la sabia y motivadora Trixie te iba a explicar algo. Dijiste que tú no le habías hecho nada. Es cierto, nunca fui mala con ella. Tal vez no es suficiente el hecho de no ser mala con alguien. Tienes que ser amable. Tienes razón. Aunque eso no importa, sigo atrapada aquí. Ay. A menos que tu magia nos saque de aquí. ¡Ay, qué caso tiene intentarlo! Has visto suficientes de mis trucos para saber lo que pasará. Ay. Al menos cuando caiga el sol y todos me odien para siempre, aún tendré una amiga en la mañana. ¿Ah? Y además ella es lo más grandioso y poderoso que la escuela Canterlot puede ofrecer, así que yo creo que no me puedo quejar. ¡Qué patética e ingenua! ¿De verdad me creíste cuando estaba fingiendo que me rendía? Solo fue un montaje actoral. La gran y poderosa Trixie nunca será derrotada. Ni sus amigas. Digo, su medianamente aceptable detective asistente. ¡Contempla la salida de una maga! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Al fin lo logré! Yo aún sigo aquí. Todo es parte del truco. Te sacaré en un segundo. ¿Sabes algo? Mejor déjame aquí. Solo vete. Te debo una, Trixie. Nunca voy a olvidar esto. Nunca digas nunca. ¡Wallflower! ¡Wallflower, alto! ¿Recordaste mi nombre? Sí, lo recuerdo todo. La piedra de la memoria, cómo he actuado, todo eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Si borré la tarde entera! Escucha, yo antes era idéntica a ti. Sí, yo era popular, pero estaba muy sola. No te pareces nada a mí. Y yo no estoy sola porque tengo a mis plantas. Eso sonó mucho más patético. Lo siento, Wallflower. Claro que no. Solo intentas quedar bien frente a tus amigas. ¡Y está funcionando! ¡Ah! ¿Cómo voy a poder vengarme de ti si nada de lo que hago importa? ¡Te detesto! Quería enseñarte una lección borrando los recuerdos buenos que tus amigas tenían de ti. Pero obviamente eso no funcionó. Pero ¿qué tal si borro todos sus recuerdos de la escuela? No lo hagas. Les robarías todos los recuerdos que comparten. Pensarán unas de otras lo que tú piensas de mí. Que es nada en absoluto. ¡No! Yo arruiné su amistad en el pasado. Prefiero renunciar a mis recuerdos a dejar que pase otra vez. ¡Fluttershy! ¡No! ¡Applejack! ¡Rarity! ¡Rainbow Dash! ¡Pinkie Pie! ¡Twilight!
¿Princesa Celestia? ¿Qué me está pasando? Que algún pony me ayude. ¿Quién eres tú? Somos tus amigas. Puede que no te recordemos, pero después de ver lo que hiciste, El sacrificio que hiciste por nosotras. va a ser un honor llamarte nuestra amiga. Wallflower, posees magia que no alcanzas a entender, pero es nada comparada con la magia de... Sí, ya entendimos. ¡Iluminen la chica! Twilight. Sparkle. Sunset Shimmer. Lo sentimos mucho. A mí me alegra tenerlas de vuelta. Estoy muy avergonzada. Cuando encontré la piedra de la memoria, solo borré cosas pequeñas. Saludos incómodos, tonterías que dije. De hecho, todo lo que dije en público. Yo tuve muchos momentos incómodos que también me gustaría borrar. Pero eso no es excusa. Me acostumbré tanto a borrar recuerdos que luego me dejé llevar totalmente por la situación. Lamento haber hecho lo que hice. No te angusties. Yo también lo siento. Tal vez dejé de ser mala, pero una amiga grandiosa y poderosa me ayudó a ver que igual no fui amable contigo. Todo el mundo importa, Wallflower. A pesar de lo insignificantes o invisibles que se sientan. Querida princesa Twilight, puedes añadir un nuevo final al expediente. La piedra de la memoria ya no existe. El estacionamiento docente no es para alumnos. Gracias por tu ayuda. Salúdame a la princesa Luna y dale las gracias a mi segunda mejor maestra, la princesa Celestia. Pero que sepa que bromeas cuando se lo digas. Me alegra contarte que todo ha vuelto a ser como era antes. ¡Necesito hablar con la presidenta del anuario! ¿Cómo es que esto llegó aquí? Una presidente de anuario jamás revela sus secretos. Bueno, no exactamente como era antes. Este anuario es para la mejor jardinera. ¡Ay, no!